¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Repito la pregunta. ¿Quieres ver obrar el poder de Dios en tu vida? Vayamos al libro de Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, versículos 9 al 14. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 9 al 14. Y la palabra de Dios dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Vamos a orar. Señor, grandes son tus maravillas en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque cada día nos sorprendes con tus bondades, tu gracia y tu gran amor. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Dónde estaríamos si no te hubiésemos conocido, oh amoroso Jesús? Si no hubiésemos rendido nuestras vidas a ti. Gracias, Señor, porque hoy somos nuevas criaturas, porque a ti te plació tomar nuestro lugar en la cruz para darnos salvación. Te honramos, te adoramos, te alabamos. Señor, toca la fibra de nuestros corazones. Háblanos, Padre, que al final de tu palabra estemos dispuestos a rendirnos delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados y amigos, hemos leído los versículos en la palabra de Dios, y nos dice que este general sirio llamado Naamán llegó a la propia casa de Eliseo. Ahora, cuando Eliseo se dio cuenta que este militar Naamán llegó a su casa, Eliseo envió un mensajero para decirle que vaya al río Jordán, que si él quería ser sanado y curado, él tenía que ir al río Jordán y zambullirse 7 veces. Ok, ahora, la forma como Naamán vio que Eliseo ni siquiera salió a recibirle, que ni siquiera salió para darle todos los honores, esto molestó mucho a Naamán. Y entonces dijo a la gente que estaba junto a él: volvámonos a nuestra nación. Pero surge una pregunta: ¿quién es Naamán? ¿Y por qué es que llegó a Israel? Es más, ¿por qué fue a la casa de Eliseo? Ok, pues bien, los versículos del 1 al 8 nos dicen lo siguiente. Naamán, me refiero a los versículos del capítulo 5 del 1 al 8, dice: Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. El versículo aquí nos dice que Naamán gozaba de gran prestigio. Sí, gozaba de gran posición económica. Era un militar de gran carrera, excelente. Era un hombre pudiente, económicamente hablando, gozaba de una muy buena posición económica. Pero nos dice la palabra de Dios que él era leproso.
¿Saben? En aquellos días no había medicamentos que pudiesen contrarrestar a esta enfermedad. Hoy en día sí lo hay, pero en aquel tiempo no lo había. Un hombre tremendamente valeroso, valiente, mano derecha del rey, pero él tenía una enfermedad, lepra. Él tenía una gran necesidad en su vida y su gran necesidad era ser curado, sanado. Ahora, ¿cómo es que llegó Naamán a Israel? ¿Cómo es que Naamán llegó a la casa de Eliseo? Pues bien, les cuento. En una de sus incursiones de conquista, Naamán conquistó al pueblo de Dios y llevó cautiva a muchas personas a Asiria. Dentro de esas muchas personas, Naamán llevó a una muchachita y la convirtió en esclava. Y esta muchachita iba a servir en la casa de Naamán. Pues bien, un día la esposa de Naamán llamó a la muchachita y le contó lo que su esposo estaba pasando. La muchachita la atendió, escuchaba todo lo que la esposa le decía. Y ella estaba muy triste porque su esposo tenía lepra. Y ella no quería que su esposo la dejase sola. De tal manera entonces que la muchachita le dice: si mi señor fuese a Israel, si buscase al profeta Eliseo, él lo sanaría. La esposa quedó convencida de lo que le contó la muchachita. Esta esposa va y le cuenta a su esposo, al general Naamán. Y Naamán también queda convencido. Y el general va y le cuenta al rey. Y el rey, después de escuchar a Naamán, el rey dice: ok, entonces tienes mi permiso. Ahora, note usted aquí, mis amados hermanos, cuánta influencia tenía esta muchachita ante la esposa del general, ante el general, ante el rey. Miren cómo le escucharon, y cómo hicieron lo que esta muchachita, esta mujercita estaba proponiendo. Esta muchachita gozaba de gran testimonio, gozaba de una gran estima. Pues bien, avanzando entonces con la historia. Naamán era un hombre tremendamente pudiente, tenía riqueza, tenía una posición económica, pero saben, lo que no tenía era al Todopoderoso, al Sanador. Ellos no tenían la que la muchachita sí tenía. La muchachita tenía un Dios todopoderoso, un Dios sanador, un Dios de ayuda, de auxilio, un Dios capaz de terminar con cualquier necesidad que el hombre pudiese atravesar. Ahora, permítame poder enseñarles algo que aquí podemos sacar, unas enseñanzas muy prácticas para nuestra vida. Usted que está deprimido, usted que está pasando por alguna necesidad de salud en su familia, por alguna necesidad material o emocional, este mensaje es para usted. Usted que está buscando a Dios, usted que está queriendo la ayuda de Dios, esta palabra es para usted. Esté muy atento para que usted que está en busca de Dios no haga las cosas que hizo Naamán, y hizo tuvo malas actitudes en esa búsqueda de Dios para que él sea sanado. La primera mala actitud que Naamán tuvo la encontramos en el versículo 11. En el versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, refiriéndose al profeta Eliseo, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Sabe? El problema que tenía Naamán fue que él creía, él pensaba. Note que el versículo 11 dice:
Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí. Es decir, él pensaba que cuando él iba a llegar a la casa de Eliseo, todo lo que él pensó se iba a realizar. Él pensó que saldría Eliseo, le daría todos los honores, todos los saludos correspondientes, todas las loas correspondientes. Pero no fue así. Simplemente él vio un mensajero de Eliseo viniendo a decirle que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. Note usted que la actitud mala de este general Naamán fue que él pensó que Eliseo haría o que Dios haría las cosas como él pensaba. Tengo aquí unos apuntes y quiero leerle. La nota, el apunte dice, una cosa es confiar en Dios que haga las cosas como yo quiero, y otra cosa es confiar en Dios que haga las cosas como Él quiere. Sí, como Él quiere. Ahora, Naamán se fue muy molesto. No le gustó la forma como le recibió el profeta, y entonces él, dice la palabra de Dios, se fue enojado. Y saben, este problema lo tenemos todos nosotros. Muchas veces nos enojamos con la esposa, nos enojamos con nuestros hijos, nos enojamos con las personas que están a nuestro alrededor porque no hacen las cosas como según nosotros hemos pensado. Muchas veces este problema es de usted, es mío. Nos enojamos con Dios porque Dios no hace las cosas como nosotros queremos, como nosotros pensamos. Pero esa es una mala actitud. Déjeme decirle, Dios muchas veces va a obrar en su tiempo. Dios va a obrar como Él quiere, no como nosotros queremos, no en el tiempo que nosotros queremos. La segunda mala actitud de este general la encontramos en el versículo 12. En el versículo 12 leemos, estamos en segundo libro de los Reyes, capítulo 5, y estamos ahorita en el versículo 12. Y dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue enojado. Y se volvió y se fue enojado. ¿Sabe? El problema aquí de Naamán era su orgullo. Naamán gozaba de gran prestigio. Naamán era un militar de una carrera excelente. Económicamente hablando, era un hombre que gozaba de una muy buena posición. Era un hombre que tenía mucha influencia en el reino donde él trabajaba. Pero sabe, mi amado hermano y amigo, ante los ojos de Dios, tu posición económica, tu posición laboral, lo que tú tengas, lo que tú eres, eso no vale nada ante los ojos de Dios. El problema de Naamán era que era humillante para él obedecer a un hombre inferior a él. Y mucho más, que le envíe a bañarse en ríos que él catalogaba inferiores a los ríos que tenía en su nación. Mi amado hermano, ¿cuál es su actitud cuando tu esposa o tus hijos te dicen algo? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Tu actitud cuando tu esposa y tus hijos no hacen las cosas como tú pensabas. Te vas enojado. ¿Cuál es tu actitud? La tercera mala actitud de Naamán la encontramos en los versículos 11 y 12. 11 y 12. Note usted, no vamos a leer de completo los dos versículos, pero quiero que notemos en el versículo 11, en el inicio del versículo 11, cuando dice, y Naamán se fue enojado. Ahora, en la parte final del versículo 12, dice,
y se volvió y se fue enojado. Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué vemos aquí? Vemos una mala actitud de este militar, Naamán. Ahora, cuando usted toma decisiones enojado, déjame decirle, mi estimado amigo y hermano, después usted le va a pesar todas estas cosas. Si usted ha tomado decisiones enojado, déjeme decirle que esto usted después lo va a lamentar. Porque ahí están las emociones encontradas, ¿saben? Naamán se dejaba dominar por sus emociones. Se enojó y ahí tomó decisiones de regresar. No le importó absolutamente nada, pero tomó una decisión enojado de regresar. Y de seguro que él luego lo iba a lamentar. Y mis amados hermanos y amigos, jamás tomemos decisiones cuando estamos llenos de enojo, llenos de ira, llenos de cólera, porque ahí no obra el Espíritu Santo de Dios. Jamás tomemos decisiones enojados. Al contrario, tomemos decisiones orando a Dios para que Él nos dé una mente abierta a las decisiones, a las cosas que vamos a hacer, nos dé un corazón entendido, sabiduría, inteligencia para tomar decisiones. Eso tenemos que llevarlo en oración a Dios Todopoderoso. Si usted quiere ver a Dios obrar poderosamente en su vida, no haga lo que Naamán hizo. Ahora, en el versículo 13, vamos a ver algo que a mí me ayudó bastante y espero que le ayude también a usted. En el versículo 13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. La expresión Padre mío era una costumbre para referirse que tal persona era una autoridad. A Eliseo también en una ocasión vino el rey Joás. Él estaba pasando un gran problema y le dice: Padre mío. Padre mío es una expresión que se usaba para referirse a la autoridad de la persona. Y así estos siervos, estos esclavos de Naamán le dicen: Padre mío, piensa, reacciona, medita. Estás enojado, no tome decisiones así. Mira, si el profeta te ha mandado a hacer algo, te mandaría a hacer algo tan difícil, ¿tú no lo harías? Mira, sin embargo te está mandando a hacer cosas tan fácil. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Mis amados hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por las personas que Dios pone a nuestro lado, por tu esposa, por tus hijos, por tus amigos, por tus compañeros en el trabajo, por tu jefe, que nos ayudan, que cuando estamos pasando cosas muy angustiantes, desesperantes en nuestra vida, ellos nos aconsejan, ellos nos ayudan a meditar, a reflexionar. Y gracias a Dios por estos amigos. ¿Saben? Estos criados le aconsejaron a Naamán. Y gracias a Dios también que Naamán supo escuchar. El consejo de estos siervos llegó al corazón de Naamán. Llegó al corazón de Naamán. Y Naamán obedeció. Naamán obedeció. Y amado hermano, note usted que en el versículo 14 dice: él entonces descendió. ¿Qué nos indica esta palabra? Él entonces descendió. Significa que él obedeció. Y se introdujo en el río Jordán y entonces se zambulló 7 veces y la palabra de Dios dice al final del versículo 14 que se zambulló
conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó totalmente limpio, totalmente sanado, totalmente curado. Mis amados, cuando dejamos que Dios haga conforme Él quiere y en el tiempo que Él quiere, tu lepra va a desaparecer, tu enfermedad va a desaparecer, tus necesidades van a ser resueltas. ¿Sabes por qué? Porque cuando obedecemos, cuando escuchamos y cuando dejamos que Dios obre conforme Él, déjeme decirle que entonces Dios cura, Dios sana, Dios actúa poderosamente. Mis estimados hermanos y amigos, si queremos ver el obrar de Dios en nuestras vidas poderosamente, hagamos lo siguiente. Dejemos de pensar que Dios va a hacer las cosas como nosotros queremos. Si queremos ver el obrar de Dios poderosamente en nuestras vidas, desechemos todo orgullo en nuestras vidas. Si queremos ver a Dios obrar poderosamente en tu casa, en tu familia, en tu negocio o en tu centro de labores, no dejes que tus emociones te dominen y tomen malas decisiones. Si tú quieres obrar, si tú quieres ver obrar a Dios poderosamente en tu vida, déjeme decirle que usted preste mucha atención a los consejos de sus amigos, al consejo de tu esposa, al consejo de tus hijos. Dejemos toda terquedad y decidamos obedecer para ver las grandes bendiciones, las múltiples bendiciones y ver el obrar del brazo poderoso de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Ayúdanos, Padre, para que en estos tiempos, Señor, en estos tiempos no tan buenos, tiempo de necesidades, tiempo de escasez, tiempo de enfermedad, tiempo de desesperación, Señor, este tiempo nosotros podamos ver tu obrar en nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos, Dios, que en cuanto al problema que estamos pasando, nosotros podamos, Padre, acercarnos a ti esperando que tú hagas las cosas como tú quieres, en el tiempo que tú quieres. Padre, que dejemos de pensar, Señor, que tú vas a hacer las cosas como yo he pensado, que tú vas a obrar en el tiempo que yo quiero. Señor, ayúdanos a desechar todo orgullo, arrogancia, altivez en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a que nosotros dominemos nuestras emociones, Señor, que estas emociones no nos resten bendición tuya, Señor, que prestemos mucha atención a las personas que nos aconsejan, Señor, para que nosotros reflexionemos y meditemos. Padre, Dios querido, te damos toda honra y toda gloria a ti, oh Dios. Te damos la gracia, Dios querido. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos dirige. Señor amado, gracias, Dios. Oro, Padre, si alguna persona que está escuchando esta palabra tuya está pasando tiempos de depresión por alguna enfermedad, tiempos de tristeza, de dolor, por alguna necesidad en la familia, por algún problema que se ha suscitado, te pido, te suplico, oh Dios querido, que tú derrames tu ayuda, Dios, que tú derrames tu auxilio, oh Señor, que escuches la súplica, la oración de esas personas, oh Dios, y siendo que tú eres el Dios sanador, el Dios que lo cura, Dios, que tú puedas hacer un milagro en la vida de estas personas. Gracias, querido Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.